¿Cómo están? Bienvenidos al programa Hablemos de Salud, en esta ocasión para hablar sobre cáncer gástrico y cáncer colorectal. Hay datos que evidencian, por ejemplo, que el cáncer gástrico tiene mayor riesgo de mortalidad del Maule al sur. Es un punto que queremos indagar, pero también hablar sobre prevención, sobre síntomas, y para eso nos acompaña la profesora Loreto Núñez, académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Profesora, bienvenida nuevamente a este programa, es un agrado tenerla siempre con nosotros. Muchas gracias, Daniela, por la invitación. Perfecto. ¿Le parece si partimos hablando de cáncer gástrico? Ajá. Que es un tema que nos preocupa porque muchas veces a las personas que se les diagnostica llegan en etapas avanzadas. Esto me imagino tiene ciertas complicaciones para iniciar tratamiento, la sobrevida. Cuéntanos, ¿cuál es la situación del cáncer gástrico en nuestro país? Ya. Primero, decir que el cáncer ha ido aumentando, que en la actualidad es la primera causa de muerte en nuestro país y en la región del Maule. Previo a esto estaban las enfermedades cardiovasculares, que siguen siendo importantes, pero ya el cáncer está tomando todos los cánceres en general, no solamente el cáncer gástrico. Entonces, en esa perspectiva tenemos que mirar, nosotros podemos ver, por ejemplo, que en la región del Maule la mortalidad, porque tenemos este dato concreto de la mortalidad, es mucho mayor que en el resto del país, ¿ya? A nivel mundial existen también algunas zonas donde hay mayor cantidad de cáncer gástrico que en otras. Se distribuye heterogéneamente en la población mundial y en nuestro país también, y acá del centro del Maule, la región del Maule es la que tiene la mayor tasa de mortalidad. ¿Y cuáles serían las causas, profesor? ¿Tiene que ver con los tratamientos, con el acceso por la detección precoz? Bueno, ¿Qué incide finalmente? Mira, hay varias cosas. Esto nos obliga un poco a hablar de cuáles son los factores de riesgo del cáncer, del cáncer gástrico. Uno de los factores de riesgo importantes que se ha visto es la infección por la bacteria Helicobacter pylori o H. pylori. Entonces, esta bacteria, cuando está en el organismo, en el estómago, puede aumentar el riesgo de tener cáncer gástrico. También se ha visto que el consumo de sal también incrementa este riesgo, porque también se piensa que hay una interacción entre la sal y el Helicobacter pylori. ¿Ya? Se ha visto, por ejemplo, en estudios en rata, que cuando tienen una dieta alta en sal, la mucosa del intestino se altera y es mucho más factible de que el efecto nocivo del H. pylori actúe, ¿no? Entonces, también como factores de riesgo está la obesidad, el tabaquismo, el consumo de alcohol. Entonces, si nosotros consideramos toda esta mezcla de factores, podemos pensar que en el Maule tenemos este nicho que nos permite que aquí tengamos una mayor cantidad de muertes, ¿no? Pero también la muerte también está asociada con el acceso a tratamiento. Y este tratamiento, no solo el tratamiento, sino que el diagnóstico oportuno. Claro. Y el cáncer gástrico en las etapas iniciales no da sintomatología. Y la sintomatología que empieza a aparecer posteriormente es inespecífica, porque hay malestar estomacal, que puede ser atribuible a cualquier otra enfermedad, ¿no? Entonces, pudiera ser que estos signos inespecíficos retardaran a las personas en pedir y consultar para tener un diagnóstico. Y generalmente estos exámenes requieren, por ejemplo, para poder diagnosticarlo, una endoscopía que tiene que ser realizada en algún centro especializado. Sí, detengámonos en los factores de riesgo, porque hay unos que son muy comunes, por ejemplo, el sedentarismo, la obesidad, el sobrepeso, pero mencionan la bacteria. ¿Todas las personas tenemos esta bacteria? ¿Cómo se presenta finalmente? Mira, en Chile nosotros vemos que tenemos una alta prevalencia de la bacteria. Hay estudios que la reportan en un 73%. ¿Ya? A diferencia de otros países, que nosotros, por ejemplo, en Argentina es como un 30%. Entonces nosotros tenemos una alta tasa de esta prevalencia de la bacteria.
La bacteria, el tener la bacteria se está asociado a menores nivel socioeconómico, condiciones de hacinamiento, de saneamiento ambiental. ¿A qué se debe? Por las condiciones de limpieza. ¿Tiene que ver con la inocuidad de los alimentos? No tiene que ver con lo que no consumes, sino que con tu ambiente. Que el ambiente, al no tener sanidad, limpieza, tu organismo se coloniza con esta bacteria que está en el medio ambiente. ¿Ya? Ok, eso también entonces podría ser un indicio de que en el Maule, por las condiciones que tenemos, podría estar más presente. Bueno, no necesariamente, o se suma a los otros factores también de riesgo. Nosotros hicimos un estudio donde veíamos que esta mortalidad por cáncer gástrico estaba asociada a los niveles de desarrollo, ¿ya? Entonces, nosotros podemos atribuir que la región del Maule tiene un menor nivel de desarrollo que otras regiones, entonces podemos atribuir que estos están relacionados. Entonces, no hay también... todavía se está tratando de entender mucho mejor esta condición. Está en desarrollo, noticia en desarrollo. Claro, porque no se sabe, hay muchas cosas que todavía no se saben, hay muchas que se saben, pero todavía falta investigación para poder dilucidar algunas cosas. Pero sí que está el consumo de los alimentos que tú señalabas, el consumo excesivo de sal. Se vio también que aumentaba esto, la aparición de cánceres. Y si uno lo piensa, cuando aparecen los refrigeradores, tenemos disponibilidad de refrigeradores, baja bastante el cáncer gástrico, porque ya no se usó la sal como preservante. Okay. Antiguamente se salaba ciertas comidas, el charqui, por ejemplo, la carne, para poder tenerla, se salaba, y eso también aumentaba, se veía como un problema y un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer gástrico. Claro, y lamentablemente las personas siempre tienden a consultar cuando o tienen síntomas o se sienten mal, y ahí que tengan síntomas, por ejemplo, ya una señal de que puede existir ya el tumor, que está en una etapa mucho más avanzada, este cáncer. Exactamente, claro. Lo que pasa es que como son síntomas inespecíficos, al principio no da síntomas, y si estos síntomas inespecíficos uno no le pone atención y busca atención médica, puede llegar a ser una patología que se diagnostique tardíamente y que no tenga tratamiento, ¿no? Y que solo requiera de cuidados paliativos. Y por eso la prevención es tan importante. Si se detectan en etapas iniciales, si efectivamente la sobrevida es mayor, ¿hay acceso a tratamiento? Absolutamente. Lo ideal es hacer un diagnóstico temprano, ¿ya? Porque eso va a mejorar. Mientras antes uno pueda diagnosticar una enfermedad, existe una mayor posibilidad de poder intervenir en ella y poder tratarla. Que si nosotros comparamos si esto se hace de forma tardía, hay pocas posibilidades de poder tener un tratamiento adecuado para solucionar el problema. Claro. Profesora, si bien los cánceres, usted menciona los diferentes tipos de cáncer, van en aumento, este en específico no es tan así, ¿cierto? No va tan... No, nosotros hemos visto que la mortalidad por cáncer gástrico va disminuyendo. ¿Ya? Se ha ido disminuyendo hace bastantes años, lo cual es muy bueno. No obstante, sigue siendo alta, porque nosotros partimos de un techo muy alto, ¿ya? Y otro elemento que no te había señalado es que también a nivel mundial existen factores ambientales que están asociados, que no se conocen tan bien, pero que están asociados al cáncer gástrico. Porque, ¿cómo se ha evidenciado esto? Que aquellas personas que migran desde una zona de alta incidencia de cáncer gástrico se van a una de baja, con el tiempo empiezan a bajar este riesgo de mortalidad, ¿ya? Especialmente si migran a temprana edad. Entonces, estos factores ambientales están también relacionados y pueden estar afectando nuestro entorno, y que también falta un poco más que conocer cuáles podrían ser. Claro, y ahí es complejo porque podemos hablar de factores de riesgo que algunos son modificables, pero estos ambientales difícilmente, bueno, si no se hace con políticas públicas, otro tipo de medidas, ya no tenemos que hacer al respecto. ¿Sí? Bueno, claro, lo ambiental es algo que está en estudio, y es lo que se ha visto con los estudios de migrantes. Uno ve con otras enfermedades, también se ve para determinar algunas exposiciones ambientales.
Profesora, ¿cuáles son las señales o los síntomas de alerta? ¿A qué edad, por ejemplo, una persona debería empezar a preocuparse sobre este cáncer? Mira, en general, o sea, como primera medida, yo creo que a toda edad nosotros deberíamos pensar en tener una vida saludable, ¿ya? Vida saludable tiene que ver con tu alimentación, tiene que ver con la actividad física, tiene que ver con tu calidad del sueño, tiene que ver con el manejo del estrés, como si nosotros lo englobáramos en estos 4 aspectos que podrían ser muy interesantes, ¿ya? Claro. Partiendo de eso, de que siempre desde la vida intrauterina nosotros deberíamos tener una vida saludable. Una vez que, por ejemplo, una persona que tenga antecedentes familiares de cáncer gástrico, debería, reportarlo a su médico tratante o la enfermera que lo estaba controlando por alguna condición, reportar esto para hacer las derivaciones respectivas, ¿ya? Porque existe algunos componentes de heredabilidad de este cáncer, ¿ya? Eso por una parte. Cuando tengas algunas alteraciones estomacales, dolor abdominal que pudiera ser persistente, también hay que informarlo a los profesionales de la salud, los cuales estás en contacto para que hagan una derivación. Sí. ¿Ya? Cuando hay antecedentes familiares, este chequeo o realizar algún examen tiene que ser mucho antes de la población en general. Claro, por supuesto. Debería ser eso informado para ver los diagnósticos más temprano posible, en caso de que, porque el cáncer gástrico es ¿cómo se produce? Las células del estómago proliferan, las células normales en algún momento empiezan a proliferar excesivamente. Y este tipo de cáncer se va a distinguir según dónde esté ubicado en el estómago, son distintos tipos de cáncer, y según la característica de esta célula que empiece a proliferar, ¿ya? Y en base a eso también, a estas distintas tipologías de cáncer, son la mayor riesgo que tengan de ser heredados o no. Perfecto. Profesor, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más programa para seguir hablando sobre el cáncer gástrico y también vamos a hablar sobre el cáncer colorectal. Ya estamos de regreso en el programa Hablemos de Salud, hablando sobre cáncer gástrico y también cáncer de colon. Nos acompaña en esta edición la profesora Loreto Núñez, académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Profesora, pareciera ser que el estilo de vida de las personas finalmente es determinante, no solo en este cáncer, sino en muchas otras enfermedades. Menciona también que la vida sana es muy importante, pero aún así nuestra población es sedentaria, se alimenta mal, no siempre, pero hay sectores y también por los determinantes sociales que hemos hablado en otros programas, que también influyen. Finalmente, ¿cuál cree que debe ser como los pasos a seguir para afrontar este tipo de enfermedad como el cáncer gástrico? Bueno, nosotros como país hemos hecho algunas cosas, como porque el cáncer gástrico está dentro de las patologías GES, que tienen asegurada la oportunidad, calidad de los tratamientos, la protección financiera también, ¿no? Entonces está el cáncer gástrico ahí como país. Entonces, en cuanto a cómo poder apoyar, cómo logramos que las decisiones saludables sean las más fáciles de tomar y no las más difíciles, eso también requiere como políticas estructurales, ¿ya? Y eso es mucho más complejo. Nos falta todavía mucho de aquello, ¿no? Pero nosotros podríamos decir que esta vida saludable nos va a servir no solo para el cáncer, sino que para muchas condiciones de salud, claro. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son estas condiciones saludables? Bueno, si uno piensa en la alimentación, el consumo de frutas y verduras, distintos colores, lo que hemos hablado 5 veces al día, idealmente crudas, ¿ya? Se ha visto en relación a los cánceres que son mucho más efectivas, reducen el riesgo en la medida que sean crudas. No es lo mismo que hacer las cosas, claro. ¿ya?
Pero si no puede, o sea, tratemos de hacerlo. Tampoco esto no es una camisa de fuerza y es bueno que las personas vayan de a poco tomando estas conductas saludables. No piensen que tienen que hacerlo todo perfecto a la primera vez, sino que ir de a poco. Ya introducir lentamente estos cambios, ¿ya? Y la idea de por lo menos una vez al día comer algo crudo, que sea de fruta y verdura, después que te lleva uno, hágalo con 2, con 3, y vaya aumentando de a poco, ¿ya? Perfecto. Para no abrumarse. Lo otro también es la actividad física. Se ha visto que la actividad física mejor es como un factor protector para los cánceres. Sí. Y en actividad física también no es necesario pensar que tiene que estar 1 hora en el gimnasio transpirando, ¿ya? Hay otras cosas que puede hacer también, que son, no sé, si les gusta el baile, baile. Búsquese canciones que lo hagan o la hagan bailar y baile. La cantidad de veces al día que pueda, lo vaya haciendo. Obviamente, si puede ir al gimnasio y le gusta, hágalo también. Caminar, ¿no? Por ejemplo, una hora, media hora. Caminar rápido, subir escalera. Incorpore la actividad física a su vida cotidiana. Si tiene que ir a un edificio, use la escalera, no use el ascensor. ¿Ya? Hay gente, por ejemplo, que vive en un piso 30 y que, bueno, no va a subir los 30 pisos, pero puede que se baje en el 20 o en el 10. Entonces, uno tiene que ir viendo cómo va adaptando esto para ir moviéndote regularmente, constantemente en tu vida. Hacerla parte de tu vida. ¿Ya? Sí. Profesora, pasemos para que podamos hablar también del cáncer de colon, que también aplican estas mismas recomendaciones que nos está entregando, pero ¿qué tan frecuente es este tipo de cáncer en nuestro país? Bueno, lo que se ha visto en Chile es que el cáncer de colon se ha ido incrementando. Ya, a diferencia de lo que veíamos con el cáncer gástrico. Ha aumentado la mortalidad y ha aumentado la mortalidad prematura, que también son 2 formas de medir la mortalidad. Si bien los datos de mortalidad nosotros los usamos porque además para que una persona pueda sepultarse se necesita un certificado de defunción que tiene cierta rigurosidad, esperamos que tenga cierta rigurosidad en cómo se hace. Y el Ministerio de Salud hace una revisión, el DEIS del Ministerio de Salud hace una revisión y validación de estos certificados y nos permite conocer la mortalidad de las personas. Pero también hay algunos indicadores que dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué cánceres o qué enfermedades matan tempranamente a las personas? Entonces a eso se le llama mortalidad prematura. Y también si uno analiza la mortalidad prematura, por ejemplo, toda la gente que se murió antes de los 75 años, vemos que la mortalidad prematura también está aumentando para el cáncer de colon, tanto en hombres como en mujeres. ¿Ya? Lo que no se ve en el cáncer gástrico, que está disminuyendo, lo que es muy bueno. Habíamos partido muy mal con tasas muy altas, seguimos con tasas más altas, pero tenemos una tendencia a la baja. ¿Ya? Sí, antes de seguir, profesora, ¿qué es el cáncer de colon o cómo afecta al organismo? Bueno, el cáncer de colon, cómo se originan los cánceres, es esta misma situación en que las células, en este caso del colon, en algún momento empiezan a proliferar y a crecer y lo que se denomina cáncer. Claro. ¿Ya? Hay algunas células. Y eso va a generar una serie de alteraciones en el organismo y problemas que la gente en la actualidad, todos tenemos la tristeza de haber visto en algún familiar estas enfermedades, que todo el impacto que produce en la familia, en las personas, ¿ya? Y en la gente que lo rodea. Sí. Profesora, respecto a este cáncer, ¿también se ha detectado en personas más jóvenes? Si bien de repente hablamos de sobre 50 años, sobre 48, 50, 45, ¿también hoy está afectando a personas más jóvenes? Mira, en general el cáncer aumenta con la edad. Se ha visto en todos los tipos de cáncer que a medida que vas envejeciendo, tu riesgo de tener cáncer aumenta. Y el cáncer de colon es uno de ellos. No obstante, también se ha visto un incremento en los menores de 50 años de este cáncer. ¿Cuáles son las posibles explicaciones? Una es que, hay una componente hereditario también de este cáncer que pudiera estar contribuyendo a este incremento. Lo otro también porque está muy asociado a la obesidad, al tabaquismo. Entonces, estos factores de riesgo han ido incrementándose en los últimos años. Entonces,
las personas están viviendo por mucho más años con estos factores de riesgo. Si uno piensa en los menores de edad, los chicos y en las niñas de primero básico, que ya hay obesidad, van a estar muchos años con este factor de riesgo. Entonces, eso tenemos lo acumulado de estos factores de riesgo. Y el consumo del alcohol, que se naturaliza, que no tenemos un etiquetado, en nuestra política pública no tenemos un etiquetado para el alcohol, ¿ya? Entonces, que sabemos que produce daño. No existe ninguna recomendación en la cual el alcohol sea beneficioso. No hay. En el 2018 ya se publicó que no existe una dosis mínima posible. El alcohol que tú consumes produce un daño. ¿El vino tampoco? Tampoco. Ah, ok, porque otra vez hemos escuchado que una copa de vino para acompañar el almuerzo. Bueno, lo que pasa que eso fue inicialmente, pero se ha visto que los riesgos que produce el alcohol exceden cualquier beneficio que pudiera tener. Y por eso desde el 2018 Lancet publica, que es una revista que nosotros citamos mucho en salud, publica que no hay una dosis mínima que produzca beneficios a la salud. Todas las dosis de alcohol producen daño. Entonces, claro, políticamente hablando, nosotros no tenemos etiquetado para el alcohol. ¿Ya? Nos falta todavía que la gente sepa que no existe dosis inhibitoria y ni existe dosis beneficiosa de ninguna bebida alcohólica. ¿Y el alcohol en este cáncer es un factor de riesgo importante a diferencia de otros? Bueno, para el cáncer gástrico también es relevante. Es un factor importante. Y sí. Ok. Profesora, bueno, hay diferentes tipos de cáncer, hay unos que afectan más a mujeres, otros a hombres, viceversa. ¿Estos cánceres que estamos hablando ahora efectivamente afectan más a los hombres o ya es pareja la situación? Bueno, aquí la mayoría de los cánceres afectan más a los hombres. Los hombres tienen un exceso de mortalidad por muchas patologías. Yo creo que el único cáncer que no afecta más a los hombres es el de vesícula. Y ahí donde las mujeres tenemos una mayor carga, ¿ya? Y aquí también se ve que es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. En ambos está aumentando en este caso. Aquí entonces lo importante sería atacar o disminuir lo que son los factores de riesgo. Sí. Claro, siempre en lo que hemos hablado, la actividad física, la alimentación con frutas, verduras, idealmente crudas, lo menos sacar todo lo procesado, las carnes procesadas, lo que ya habíamos hablado, ya fueron catalogadas como los procesados como un factor de riesgo para cáncer gástrico. Eliminarlo entonces de la alimentación. De la dieta, sí. Longaniza, todos los embutidos, no deberíamos. Disminuir el consumo de carnes rojas también. La carne roja también se ha visto que aumenta el riesgo, pero no es tan marcado. Es como un probable dentro de las instituciones que clasifican estos factores de riesgo. Todo lo que sean las carnes procesadas sí están catalogados como cancerígenos, y las carnes rojas sí existe la probabilidad que aumenten el riesgo. Perfecto. ¿Ya? Pero eso nos quedan pocos minutos. ¿A qué síntomas deben estar atentas las personas? ¿Desde qué edad aproximadamente ante un cáncer de colon? Bueno, algunas alteraciones en los movimientos fecales, sangramiento, sangramiento que se tenga, pérdida de peso sin ninguna causa determinada. Siempre la pérdida de peso para todos los tipos de cáncer es un factor importante a estar presente y consultar. Si tiene antecedentes familiares, también. Las personas tienen un aumento de probabilidad de tener cáncer de colon si tienen estas enfermedades como la enfermedad de Crohn. Pueden aparecer también deberían consultar más precozmente para ver algún examen preventivo. Perfecto, profesora. Se nos acaba el tiempo y nos quedamos con dos aprendizajes. Uno, el tratar de adoptar un estilo de vida más saludable, y lo otro, la detección precoz, que es fundamental. No sé si quiere entregar un mensaje antes de despedir el programa. Bueno, solo recordar que muchos de estos sintomatologías al inicio pueden ser por cualquier cosa. Tampoco esto es
tomar decisiones saludables, hacernos cargo, pero no estresarnos, o sea, pero buscar ayuda, porque puede ser otra cosa también, no necesariamente que se va a enfermar de cáncer, porque nadie quiere tener esta enfermedad, ¿no? Y ir paso a paso, con pequeños pasos, de ir adoptando estas actividades más saludables en cuanto a la alimentación, a la actividad física. El tabaco y el alcohol son dos elementos que nos producen daño, ¿ya? Y bueno, si tiene problemas para dejar el alcohol, también tiene que pedir ayuda, existen eso. Y con el tabaquismo tenemos más dificultades porque no tenemos tantos elementos que nos ayuden a dejar de fumar, pero es algo que deberían hacer. Perfecto, muchas gracias, profesora, por acompañarnos en esta edición. No, gracias a ti por la invitación. Y así nosotros culminamos este programa. Gracias por acompañarnos. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, enviarnos sus preguntas, dudas, observaciones, porque le vamos a estar realizando a los especialistas que nos acompañen en esta temporada. Muchas gracias por estar ahí.